Buenas tardes a todos. ¿Cómo están nuevamente a todos los Bastante, participantes de esta clase, ¿no? De preparación para lo que es el examen de ingreso a la Escuela Superior de Formación de Maestros? Todos los aspirantes que seguimos con estos cursitos de aquí de la Academia Emprender para que ustedes puedan llegar a obtener el material, llegar a comprender las preguntas y de igual manera tener una preparación total para el día del ingreso, ¿no? Un saludo cordialmente a todas las personas nuevamente, a las personas que se conectaron conmigo en la mañana, a otras personas que quizás se están conectando también recién, cordial saludo. Quien les habla, el licenciado Ciro, con quien vamos a continuar lo que es el componente de la comprensión lectora en el título número 3, en el título que hemos quedado en la mañana y que hoy pensamos tratar de culminarlo para que podamos ya tener no finalizado lo que es el título 3 de comprensión lectora y podamos dictar la otra clasecita, lo que es el título 4 y así hasta antes del 18 poder concluir todos los títulos y podamos tener una comprensión total, porque se les están dando a ustedes una clase intensiva, se está dando clases de los cuatro componentes, se está volviendo incluso a repasar de igual manera ciertos temas, cosa que usted se vaya, ¿no? Vaya asimilando todos estos contenidos que que son el material para poder prepararnos para ejercer lo que es la prueba, ¿no? Buenas tardes a todos. Listen Fanny, por favor, si me pudiera habilitar para compartir la pantalla. Mm, Mientras tanto, vamos a ir saludando. Cristian, buenas tardes, Cristian. Ayelén, buenas tardes también, Ayelén. Buenas tardes a todos. Desde Santa Cruz les saludamos, desde Santa Cruz. Quizás algunos ya pasaron alguna clasecita conmigo, otros recién están pasando. Un cordial saludo. Perfecto. Yuri Danza, igualmente, un saludo. A ver si ya la licenciada nos hizo ya anfitrión. Vamos a rogar, por favor, que podamos respetar a los demás compañeros, aquellas personas que están realizando la lectura, porque estamos hablando de comprensión lectora. Tenemos que hacer una lectura de poder analizar para poder encontrar lo que es la respuesta, hallar la respuesta. Entonces, los mensajitos que van a escribir, voy a volver a recalcar, tienen que ser con el número y la respuesta del inciso. Y si tiene usted algún comentario, igual lo escribe y yo lo voy a leer, ¿no? Lo que sí no se quiere es que utilice usted el mensaje para otros tipos, ¿ya? Para otros tipos de conversaciones otro tipo de preguntas que no van al tema que estamos llevando el día de hoy. Todo con el fin de no poder perdernos, no poder mezclar, si el fin es siempre ubicarnos, si nos ubicamos y tratamos o hablamos otro tema, nos vamos a desubicar, ¿cierto? Entonces no sería la mejor manera. Darle el respeto que se merecen a todos los participantes, porque usted está en una clase, no porque sea virtual, usted también va, cualquier persona no va a distraer la clase o entorpecer la clase. En- Se merece todo el respeto posible para que podamos participar todos y podamos avanzar en el tema de las preguntas. Solamente esas recomendaciones quisiera pedir. De igual manera, cuidar sus audios porque habemos personas que están haciendo la lectura y quieren comprender. Entonces tienen que cuidar su audio, ¿no? Entonces, con esas recomendaciones vamos a insistir nuevamente que podamos poner los lineamientos de la clase para que podamos avanzar. ¿Sí? Ya tenemos ya están ingresando más personas, entonces podemos ya comenzar. Bueno, vamos a compartir pantalla para que tratemos de terminar las 30 preguntas que son de la comprensión lectora. En el título que ya explicamos, dimos una pequeña lectura y hemos explicado un poquito los antecedentes y parte de la historia de este tema, que es la historia
del ingreso de Internet a Bolivia. Entonces lo vamos a hacer de esa manera. ¿Listo? Vamos a compartir pantallita. Perfecto. A ver, vamos a ver, creo que tenemos una pregunta por acá. Vamos a hacerla voladito para que no estorbe. Sí. Buenas tardes, Lisa. Buenas tardes, John. Buenas tardes. Muy bien, nos quedamos en la pregunta número 5. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, De aquí listo. vamos a continuar, de las 5. Era el inciso B, dicen ya. Las 5 nos quedamos. Historia y evolución del Internet en Bolivia. La historia y la evolución de Internet en Bolivia tenemos los primeros enlaces de la conectividad del 5G. Ese es el temita que estamos nosotros desarrollando con las preguntas. Historia y evolución del Internet en Bolivia. Y hay la conectividad al 5G. Sí, creo que alguien estaba hablando por ahí. Si es que es para la clase, ¿no? Ya lo hicimos, Licen, dice las 5 ya lo hicimos. Sí, Lisa. Sí, listo. Es el inciso B. Nos llegaría a tocar la pregunta 6. Las 6. Sí, entonces ya explicamos lo que es la Universidad Mayor de San Francisco de Andrés y la evolución que tuvo con el gobierno, el Entel y lo que es vivo, ¿no? Perfecto. Ya lo hicimos, entonces ya sé. 6. Según el artículo, ¿qué porcentaje de la población boliviana se espera que tenga acceso a redes 5G para finales del 2024? No nos olvidemos que estamos hablando de una teoría que se ha escrito, ¿no? Que se ha analizado y que todavía el INE tiene que hacer el estudio. Yo sé que estamos en 2026. Yo sé que estamos en 2026, pero todo esto lleva estudios, joven. Lleva el Instituto Nacional de Estadística, no es solamente algo encargado, podemos decir, del tema de solamente cuánta población hay en Bolivia y listo, el INE se encarga solamente de eso. El INE se encarga solo de saber cuánta población hay en Bolivia. No. El INE, por eso se llama Instituto Nacional de Estadística, que puede tratar muchos temas en general sobre temas numéricos, porcentaje, ¿no? Eso se trata el INE. Si podemos hablar cuántas personas nacen al año en Bolivia, podemos hablar cuánto índice de mortalidad existe, ¿no? Cuánto presupuesto de acceso a zonas o cuánto el porcentaje de acceso de Internet en zonas urbanas y rurales sobre el Internet, también nos puede dar una respuesta. Ahí están todos los estudios que se realizan por parte del INE, en el cual después lanza, ¿no? Una información general estadística de algunos puntos que se hayan tratado, ¿no? En estudios estadísticos para que nosotros comprendamos. Incluso puede hacer un análisis de aquí a 10 años, cuánta de población, supongamos, tenía Santa Cruz, cuánto tiene hoy en día, ¿no? Cuántas personas accedían a Internet ante el año 2000
Y después del año 2000, ¿cuánto porcentaje tenemos del acceso del Internet? Etcétera, etcétera. Entonces, el INE va a hacer un estudio analítico, estadístico, también científico, sobre todos estos porcentajes que va a manejar. Ahora, cuando hablamos de la lectura, el texto nos está indicando de un año, ¿eh? Nos dice hasta el año 2024. Quiere decir que que la teoría, lo que nos han presentado, tiene unos resultados certeros hasta el año 2024. Ya pues del 2025 y quizás del 2026 irá a salir a finales de este año, pero se está trabajando, ¿no? Son datos, podemos decir que casi actuales porque estamos cerca del 2000, o sea, no estamos tan lejos de lo que es un año 2024 y tampoco en un año puede explotar un boom, ¿no? Es un proceso que se llega a realizar. Vamos a ver la respuesta. Inciso 6 C, la C, 6 la C, 6 la C, 6 la Inciso C, C. la C. ¿Quién dice la C? yo Listen, inciso C. La La C. C. ¿Cuál es su nombre? La C. La Guzmán. C. Ya, inciso C. Perfecto. Tenemos una respuesta del inciso C, de un 20% que según qué porcentaje, cuando dice qué porcentaje de población se espera que tenga acceso, o sea, qué porcentaje vamos a hablar de vamos a ver, un 20%. Entonces, es la cifra que se está estimando para que puedan acceder a finales de 2024 todas. Ahora, ¿qué quiere decir esos 20%? 20%, si estamos, sabemos que hablamos del 100%, pero un 20%, perdón, ya, un 20%. ¿Qué quiere decir? Que para el 2024 un 20%, para finales, vamos a poner un marcadorcito acá, con rojo. Ya. Según que para finales del 2024 el artículo espera que el 20% acceda al 5G. Cuando tenemos que un 20% acceso al 5G, nos está diciendo que se espera. Aparece en el artículo ya que corresponda a distractores plausibles derivados de otros porcentajes mencionados, pero los datos solicitados sobre la proyección del acceso del... ¿Qué quiere decir? Quiere decir que todavía un 80% va a continuar con algunas dificultades para el acceso del 5G. No vamos a llegar a un 100%, indica. ¿Por qué? Porque es un proceso, es un trabajo, porque no nos olvidemos que Bolivia aún cuenta con zonas donde es imposible todavía llegar a una proyección de cableado, ¿no? A una zona de difíciles accesos. Mencionamos el lado del Beni, mencionamos en la parte norte de lo que es el departamento también de La Paz con su frontera con el Beni. Mencionamos también de lugares rurales extensos, en el lado de Potosí al fondo, quizás donde tampoco existe una conectividad de una conectividad digital, entonces está existiendo todavía una brecha digital. Entonces, ese 80% que todavía falta, pueden formar muchos factores que todavía, o sea, no vamos a poder llegar al 100%, dice. Y no creo que lleguemos al 100%, entonces al 5G. Pero hasta el 2024 se estima que sí un 20% va a poder llegar a acceder a este servicio, lo que es el 5G. Entonces los otros lugares aún continuarán con un internet todavía de 4G, ¿no? Quizás con algún internet de 3G, algún internet que tenga una conexión con lo que son las radios, ¿no? Las radios de conectividad que puedan, con las antenas que puedan generar también un acceso a internet, pero que no va a ser un acceso rápido, ¿no? Veloz, como se dice, como si fuera una autopista, como es un 5G. Entonces, solamente el 20%. ¿Por qué? Porque para eso todavía hay que aplicar muchas políticas para poder llegar quizás a un 50% incluso. Entonces, el texto solamente nos habla por eso de un 20%. Lo que sí
hasta el 2024 se va a poder llegar y se ha visto que sí se ha podido llegar con los datos estadísticos que emite el INE. Ya, entonces, en conclusión, el 80% todavía son por muchos factores que no se va a poder llegar todavía. Siete, vamos con la 7. A ver, leemos. El artículo señala que la expansión de la fibra óptica y la llegada del 5G han mejorado la conectividad, pero persiste una brecha digital entre zonas urbanas y zonas rurales. ¿Qué principio general? Aquí nos está hablando del principio. ¿Qué principio general se puede extraer sobre el rol de la infraestructura tecnológica en la inclusión digital? Podemos ir respondiendo. Inciso C. Vamos a dar un tiempito, dijimos siempre, ¿no? Tienen que esperar cuando yo diga, a ver, por favor. A ver, vamos a verlo de todo. Bueno, yo también no les dije, van a disculpar. Inclusión digital. Estas palabras claves no se olviden. Inclusión digital y lo que es infraestructura tecnológica, ¿no? Hay dos palabras ahí. Infraestructura tecnológica y la inclusión digital. Entonces, ¿qué principio general se puede extraer sobre el rol de la infraestructura tecnológica y la inclusión digital? ¿No? Vamos a ver ahora los mensajitos de respuesta. Ahora sí pueden hablar. Inciso C, Licen. Inciso C, Milica. Inciso C, Licen. Ya, el C, 7C, Yuri C, Britney C, y también los que están hablando me indican el inciso C. ¿No? Tenemos la C. ¿Qué principio general? No, la inversión en infraestructura debe acompañarse de políticas de apoyo para reducir la brecha digital. Que a mí me gusta. Ese audio, por favor, ese audio. ¿Quién Ese está hablando por ahí ese audio? Ya. Vamos a ver, entonces tenemos el inciso C. Sustento, el texto indica que, vamos a poner con rojo, acá un latingo, latingo. Ya. El texto indica que la instalación de fibra óptica entre 2006 al 2015 aumentó la cobertura urbana al 60% y redujo precios, que la implementación de 5G está prevista para zonas estratégicas, pero aún así en 2023 el 68% de los hogares rurales carecen de acceso fijo, por lo que proponen incentivos a la inversión privada y subsidios como políticas de apoyo para cerrar la brecha digital. La palabra clave aquí va a ser las políticas de apoyo. Las políticas de apoyo. Estas políticas de apoyo tienen que ser para reducir la brecha digital. Las políticas de apoyo. Y esas políticas las vamos a ir viendo más adelante en las siguientes preguntas, que las nombra incluso o las menciona o se refiere en 3 o 4 preguntas más adelante, porque va a ser lo mismo que la anterior educación digital cuando hablamos qué necesitamos para eliminar la brecha digital. Aquí la pregunta, la respuesta va a ser parecida, pero la pregunta va a decir, ¿qué políticas de apoyo? ¿Qué políticas públicas? ¿Qué políticas estratégicas se deben implementar para reducir la brecha digital? ¿No? Entonces, ¿qué políticas? ¿Qué política? Entonces, el texto por eso nos indica que la inversión en infraestructura, o sea, ya tenemos invertimos en la conexión de cable, invertimos en la conexión de temas de antenas, invertimos en una zona rural. Tenemos ya un 5G, tenemos un acceso a Internet full, pero necesitan políticas de apoyo, indica. Necesitan políticas de apoyo.
Se necesitan más políticas. ¿Qué políticas de apoyo se necesitan? Eso vamos a verlo más adelante. ¿Pero por qué? Porque la respuesta solamente nos está diciendo qué principio general sería para poder traer el rol de la infraestructura tecnológica y la inclusión digital. ¿Qué quiere decir? ¿Qué principio general vamos a aplicar para poder incluir a esas personas al Internet? Cuando hablamos de inclusión digital. O sea, estamos hablando de incluir que esas personas, todas esas personas entren, que se incluyan, vengan, entren a lo que es el manejo, al acceso al Internet, entren al manejo digital, entren, vengan. ¿Cuál sería el principio? El principio general. Ya estamos instalando, tiene que haber para incluir digitalmente a esas personas. Entonces, las políticas de apoyo serían. Entonces, deben acompañarse con políticas de apoyo, con políticas de apoyo. ¿Cuáles son esas políticas de apoyo? Es lo que vamos a ir viendo más adelante. Pero la respuesta va a ser que la inversión en infraestructura debe acompañarse con políticas de apoyo. Ese es el principio general. Ocho, vamos a ir con la 8. El artículo señala que la diferencia porcentual en la penetración del Internet entre hogares urbanos y rurales cambió del 2003 al 2015. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor esa evolución? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor esa descripción? Esperamos unos 30 segunditos, vamos pensando, vamos leyendo esos 30 segundos, esperamos para que podamos responder. Lea, usted puede lo escribe. Vamos a ir viendo cuando el artículo señala que la diferencia porcentual en la penetración del Internet entre hogares urbanos, rurales. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor esa evolución? ¿Cuál de las mejores describe esa evolución? Ese cambio, la diferencia porcentual. Aquí hay una diferencia porcentual. Hay una diferencia entre el año 2003 y 2015. Estamos hablando qué diferencia hay entre el campo y la ciudad. Cuando hablamos de urbano, cuando hablamos de rural, nos estamos refiriendo a eso. La diferencia porcentual en el ingreso del Internet. Ingresó el Internet en la ciudad, ingresó el Internet en la zona rural, ¿no? Entre los años 2003 a 2015. Aparte, no nos está preguntando cuál es la diferencia, la verdad. Señala que la diferencia, o sea, está señalando que existe una diferencia. Penetración de hogares urbanos y rurales. ¿Qué respuesta tenemos? Vamos a leer, a ver, pueden hablar también mientras voy leyendo. Inciso B. La B, 8B, muy bien. Valentina la B, Kelly la B, también nos hablaron por el audio la B. Emily la B. Respuesta la B. 8B. La diferencia porcentual aumentó significativamente, ¿ya? Disminuyó, aumentó. Aquí vamos a poner, ¿ve? Cómo nos podemos confundir con la respuesta. O sea, llegaron a la conclusión, pero una palabrita les confundió, ¿no? Evolución. Evolución, ¿ya? La diferencia porcentual aumentó significativamente entre 2003 y 2015. Aquí se disminuyó, ¿no? Pero aquí estamos hablando de la evolución. Cuando hablamos de la evolución, quiere decir los porcentajes. Aquí nos va a mostrar, por ejemplo, fijémonos en el sustento, nos muestra los porcentajes. En el 2003, el 5% de los hogares urbanos. En el 2003, el 5%. En el 2003. Tenía acceso a Internet y menos del 1% en urbano, el 1%. En lo que es
urbanos y en los rurales el 1%. O sea que en el 2003 teníamos un 5% en la ciudad y un 1% en el campo, para que nos ubiquemos mejor. Entonces, fue avanzando, fue evolucionando en la penetración del Internet. Entró el Internet, fue penetrando. A partir del año 2003 teníamos solamente ese porcentaje, hasta el 2015, ¿no? ¿Cuál es la diferencia porcentual? Dice, ¿no? En 2015 la penetración alcanzó el 38%, estamos hablando de una evolución, o sea que el 38% en áreas urbanas subió, o evolucionó. Del 2003 solamente era el 5%, pero en el 2015 tuvimos 38% de la ciudad que ya tenían el acceso a Internet. Y en el campo del 1% evolucionó al 12% que ya tenían en las áreas rurales lo que es el Internet. Ya penetró el Internet, ya tenían el acceso al Internet. ¿Ya? Penetró el Internet, generando una diferencia de 26 puntos. Esta palabrita también puede estar, 26 puntos si la colocar. ¿Ya? De 26 puntos. Es decir, que aumentó la brecha aproximadamente 22 puntos porcentuales, mostrando un aumento de la brecha digital. Entonces, una evolución que existió en aquel. Vamos a decir que la respuesta es la D porque la diferencia porcentual aumentó, evolucionó, aumentó significativamente del 2003 al 2015. ¿Cuánto aumentó? Ahí tenemos los porcentajes. Del 5% al 38% en la ciudad y del 1% del campo al 12% en lo que es el campo, perdón, el otro de la ciudad. Esa sería la diferencia. La 9, vamos a leer la 9. A partir de lo expuesto en el artículo, ¿qué efecto se puede deducir de la implementación del proyecto Red de Información Boliviana 2006-2015 sobre la penetración del Internet en los hogares urbanos? ¿Ya? ¿Qué se puede deducir? ¿Qué se puede dar? ¿Qué se puede concluir? ¿Qué se puede llegar a sacar la conclusión? ¿Qué se puede llegar a entender? Que con esta implementación entre los años 2006 a 2015, ¿qué podemos llegar a entender con esta aplicación? Incrementó De esta significativamente. política de esta política de red de información, estamos hablando, ¿no? De esta política, entonces, ¿qué se puede deducir? ¿Qué podemos llegar a qué conclusión podemos llegar, en otras palabras? ¿A qué conclusión podemos llegar? Que cuando se aplicó este proyecto de red de información sobre la penetración de Internet. Entonces, estamos un ratito, enseguida, unos 15 segundos, ya, por favor, ahorita vamos a pedir la respuesta. Ya. Vamos a ver los mensajitos, pueden hablar también. Es el inciso C porque dice que incrementó significativamente la penetración urbana a Internet. Ya. La anterior pregunta vimos que decía, ¿no? Decía penetración del Internet, el ingreso del Internet. Entró, dijimos, ¿no? Al ingresar, entonces, ¿qué hizo? ¿Provocó una reducción? No, no redujo. Estamos hablando que incremento. No tuvo importancia, tuvo. ¿Benefició únicamente a hogares rurales? No. ¿Quiénes se favorecieron con esto en un porcentaje mayor? Dijimos la zona urbana. Cuando hablamos de urbano, hemos dicho, hablamos de ciudad, ¿no? Entonces tenemos la C y su sustento nos está avisando ante la fase de expansión, lo mismo que hace rato, lo que hemos leído anteriormente. Hemos dicho la penetración que aumentó en donde, en zonas, hogares urbanos. Urbanos, no se olviden. No se olviden del área urbana.
En la fase de expansión, en 2003 solo el 5% en hogares urbanos y después instaló la fibra óptica y aumentó el 38%. Y en área rural dijimos el 12%, del 1% al 12%. Y en áreas urbanas dijimos del 5%, aumentó al 38%. Entonces la penetración del Internet dio un aumento, ¿no? Generó un aumento significativo o un aumento simplemente en el área urbana al 38%. Vamos leyendo la 10. Considerando lo mencionado en el texto, ¿cuál es el mensaje principal? ¿No? ¿Cuál es el mensaje principal implícito del autor respecto a las soluciones para cerrar la brecha? Para cerrar. ¿Cuál es el mensaje que nos quiere dar para cerrar la brecha digital? Ya sabemos que es una brecha digital. Ya lo llevamos a la anterior clase, lo que era una brecha digital. A ver. Vamos a ver la respuesta. ¿Cuál es el mensaje principal de la autoridad para cerrar lo que es la brecha digital? Alguien que me explique, si alguien puede hablar, la brecha digital, a ver, que llevamos la anterior clase, ¿qué se entiende por brecha digital? Si él quiere hablar de cerrar, ¿cuál es el mensaje principal para cerrar esta brecha principal? Si alguien quisiera participar, ¿no? Que dicen es la brecha digital se cerrará únicamente con el avance natural de la tecnología. Ya, usted dice la A. Yo pregunté qué era la brecha digital. Es la diferencia entre quienes pueden y no pueden acceder ya sea a tecnología o dispositivos móviles. Exactamente, la diferencia que existe, una brecha, hay un espacio, una distancia, no hay una igualdad, ¿no? No estamos todos en esa misma línea, todos queremos ese acceso, pero por cuestiones, este, otras cuestiones es imposible. Entonces estamos buscando deducir, reducir, eliminar, aunque no podamos eliminar, pero poder reducir, ¿no? Esa brecha digital. Y van aumentando los porcentajes, como dijimos que del 1% al 12% ya aumentó en zonas rurales. Del 5% ya aumentó al 38% en áreas urbanas. Y estamos hablando de un estudio hasta el 2024. Y si ponemos un estudio hasta el 2026, puede ser que haya llegado al 40% ya, ¿no? O capaz más, pero eso lo va a definir el INE cuando lance sus resultados estadísticos hasta el 2026. Lo que tenemos es hasta el 2024. Eh, vamos a ver, vamos a leer la respuesta de la 10. El inciso D. D de dedo. Usted dijo el A primerito. Ya le cambió al D, ¿ve? Por leer rápido. No, no era yo, era otra Ah, era compañera que dijo. otra compañera. Ah, ya, ya. Sí. Ya está bien. El D, el D, el D, el D, el D, el D. Sí, tenemos como respuesta el D. ¿Cuál es el mensaje principal? Y hemos dicho y hemos recalcado en la anterior pregunta. Dijimos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablamos de la brecha digital? Mencionamos que tenía esto, esto, esto. Aquí lo va a cambiar con qué dijimos? Con políticas. Le va a poner políticas públicas, políticas integradas, políticas combinadas, trabajo de política, políticas de proyecto, pero lo que se quiere dentro del mensaje, ¿para qué? Y eso es obvio que para que nosotros podamos acceder, ¿acaso nosotros vamos a instalarnos? Nosotros vamos a ir a conectarnos, buscarnos. El Estado nos dice, búsquese usted. No, no. Estamos esperando que llegue hasta nuestros rincones. Estamos esperando que el Estado. ¿Por qué? Porque es una obligación del Estado, ¿no? Que nos dé a nosotros el acceso a la educación, a la salud, a la comunicación. Entonces, es una obligación del Estado. Por eso es que tiene que implementar políticas para que podamos entrar a ese Internet, para que podamos ser beneficiados, para que podamos hacer uso de ese Internet. Entonces, eso lo tiene que aplicar el Estado. ¿Y por medio de qué aplica el Estado? Por medio de políticas. Eso es, por medio de políticas. ¿Sus propuestas qué son? Son políticas,
¿Qué es un político? ¿Qué va a hacer un político? ¿Para qué entra en la política? Para eso, ¿no? Para hacer proyectos, trabajo, porque es su política. ¿Qué es la política? El arte de gobernar, el arte de hacer, el arte de trabajar. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer para eliminar y cerrar esa brecha? Esa brecha, políticas. ¿Y qué política? Hay una política de coordinadas, nos dice, porque si el Estado solito se encarga de hacer políticas, no va a ser resultado 100% efectivo. Lamentablemente no hay tanta plata pues en el Estado. No, lamentablemente no hay tanta plata en el Estado. Si el Estado trabaja solito, no va a tener mucho dinero. Necesita políticas combinadas. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Estrategias políticas. Quizás trabajar en combinación en una institución pública con una institución privada, porque están los privados también invierten, también quieren ganar. El Estado no tiene a veces tanta platita, entonces necesita ese apoyo quizás, ¿no? Ese apoyo o esa inversión capital que le puede proporcionar quizás una institución privada. De igual manera, no solamente eso, necesita también capacitar a su gente, a sus mismos ciudadanos para que puedan hacer buen uso de lo que es esta política combinada. Cuando nos dice es necesaria una combinación de políticas coordinadas en diferentes sectores. Por eso nos dice aquí, combinación de políticas coordinada. Combinación de políticas coordinadas. ¿Quién nos dice la respuesta? Es la de las políticas combinadas. Es necesaria la combinación de políticas coordinadas. La sección de desafío futuro es la propuesta de cierre de la brecha digital. El autor señala explícitamente que la necesidad de incrementar la inversión privada mediante subsidios, promover la capacitación digital, crear fondos nacionales. Mira, aquí tenemos en 3 espacios, pero lo estamos deduciendo a uno solo, que es una combinación, es lo que estábamos mencionando, que puede aliarse con instituciones privadas. Dijimos, vamos por paso, a ver, para que lo entendamos lo que es el sustento. ¿Sí? Cuando hablamos de combinación de políticas coordinadas, dijimos, también se pueden llamar políticas integrales, ¿no? Incentivar la inversión privada, lo que mencionamos, fíjense. Entonces, ¿por qué? Porque no hay mucha platita en el Estado, dijimos, ¿no? Va uno ahí, incentivar lo que es la inversión privada, ¿no? 2, promover la capacitación. ¿Ves? Dijimos, ¿de qué sirve si tiene, pues, tenemos internet full? Ya tenemos la empresa privada, Viva se asoció con el gobierno. Van a hacer una cobertura de antenas, de ciertas antenas pongámosles en el municipio algún municipio lejano de Potosí, digamos. Ya tenemos la empresa, tenemos la inversión, pero no tenemos como quien no sabe para qué es, cómo decir, y para qué es eso, cómo es eso, qué se come eso, va a decir, ¿no? El ciudadano va a decir, eso se come, va a decir. ¿Por qué? Porque no está capacitado, no sabe. Entonces también se necesita esa capacitación en las escuelas a estas personas para que puedan acceder y hacer el uso de este Internet, ¿no? En clases virtuales, manejo de comunicaciones, comercio, etcétera, etcétera, para que le hagan ese uso que quiere, que se espera y porque el Estado invierte para esperar que el mismo ciudadano aporte al país. Si el Estado te está aportando en la educación, te está poniendo bachilleres, te está poniendo universidad pública, ¿no? ¿Es por qué? Porque quiere que ustedes salgan profesionales y al salir ustedes profesionales, al abrir sus empresas o al generar algunos trabajos, tienen más ingresos para el Estado. El Estado recibe más, Bolivia progresa más. Entonces, de esa manera, el Estado no te da para que te dé y te dormas. ¿No? Toma esto y te echas a dormir. Esos son los famosos bonos que existen en otros países, que son solamente un incentivo a la flojera, podemos decir, como el caso de Venezuela, tantos bonos. Entonces, el Estado invierte ciertos proyectos, ¿para qué? Para que usted responda, ¿no? Se capacite, utilice, invierta y pueda producir al Estado. Y eso trae progreso también a Bolivia. Ops, ¿qué pasó?
No sé qué ha pasado. ¿Qué pasó, dice Fanny? ¿Se cortó el Zoom? La señal, creo. Esa Ya, no, pero bueno. no se contó. Vamos a compartir de nuevo. En latín. Perfecto. Entonces estamos diciendo eso. Otro dijimos crear un fondo nacional para la expansión de la conectividad en zonas rurales. Entonces, políticas de inversión, ¿de dónde vamos a sacar? ¿Qué dinero vamos a tener? El Estado se preocupa entonces por esos tres puntos que estamos mencionando, con esas políticas de combinación. Coordinadas, también se pueden llamar políticas integradas. Dijimos. Ahí teníamos uno, tenemos aquí el dos, tenemos el tres. Y todas estas tres se llaman políticas integradas o políticas combinadas. Ya hemos dicho, por, eh, que el Estado, que se necesita, que es necesario, ¿para qué? Para poder eliminar, cerrar lo que es una brecha digital. ¿Para qué? Para que todas las personas puedan tener el acceso al Internet. Necesitamos esa política que tiene que emanar el Estado. Y dentro de esa política dijimos la inversión con empresas privadas, la capacitación también en escuelas, docentes, estudiantes para el mismo uso de este Internet, que no quede en vano ahí lo que se ha invertido por el Estado. Y tres, crear un fondo nacional para la expansión en conectividad en zonas urbanas. O sea que tiene que seguir pensando en que para eliminar la brecha digital tenemos que seguir expandiéndonos. Si hasta el 2024 solamente vamos a eliminar el 20%, pues planteémonos que hasta el 2030 vamos a llegar al 50%. Pero para eso, ¿de dónde? ¿De dónde vamos a sacar? ¿Qué fondo vamos a tener? ¿De dónde vamos a tener dinero? Ah, no, invertemos, saquemos de este lado el dinero para invertir en esta parte de lo que es la conectividad a Internet. Perfecto. Entonces, se necesita esa política, se necesita esa idea, ese proyecto para poder penetrar con el Internet. Por eso dice penetración de Internet, ¿no? Para poder ingresar a esos lugares donde no hay, donde se puede eliminar esa brecha. Vamos con la pregunta 11, cuando nos dice, basándonos en la información proporcionada, ¿qué principio general se desprende de las soluciones propuestas para cerrar la brecha digital? ¿Qué principio general? Mira, de nuevo lo encontramos. A veces, si te das cuenta, la misma pregunta y respuesta repite. Solo que tenés que ser analítico para no confundirte. Lo mismo que pasó en la educación digital y la brecha digital cuando tuvimos cuatro respuestas de las mismas en cuatro preguntas. Y la misma respuesta se hizo pregunta más adelante. Entonces, cuestión de analizar. Cuando uno analiza, de nuevo lo encontramos. Mire, ¿qué principio general nos dice? ¿No? ¿Qué principio general? Se desprende de las soluciones propuestas para cerrar la brecha digital. Ya sabemos las soluciones, nos han dado soluciones. ¿Qué solución? O sea, ¿qué principio general para... De nuevo estamos, oye, ¿cómo vamos a eliminar la brecha digital? De nuevo. ¿Qué solución? A ver, tenemos esta propuesta para eliminar. Ya, ¿cuál sería ese principio general que vamos a llegar a realizar? ¿No? ¿Dónde nos vamos a basar? ¿Qué necesitamos? ¿Cuál va a ser nuestro principio? ¿Cuál va a ser nuestro punto exacto? ¿A dónde le vamos a apuntar, como se dice, ¿no? ¿Cuál es el centro? ¿A dónde lanzamos la flecha? No pueden. Buenas tardes, licenciado, que no rayen la pizarra. ¿Y quién está rayando la pizarra? A ver. Es Esteban, ¿quién es? A ver, dígame quién es el nombrecito para que lo eliminemos. Siempre sale el nombre de la persona que raya. He visto Esteban, creo que decía ahí. Para no, Esteban, sí, Esteban dice, no. sí, Esteban dice. con la P, man, dice.
Entonces, ya. Esas cositas, por favor, no son agradables. Voy a volver a decir, si usted no quiere pasar clase, puede retirarse, puede ver el video después, pero hay personas que sí están. Listo, lo vamos a sacar a Esteban. Ya lo sacamos a Esteban. Listen, en el chat están hablando que fue sin querer y algunos justamente estamos con celular y ahí aparece lo que es el lapicito para rayar la pizarra. A ver quién es, a ver, capaz Esteban dijo fue sin querer y lo boté, ¿no? Sí, eso estaba diciendo y como yo también estoy en No, celular, puede que raye igual sin querer y no, se hizo anteriormente. un punto, fue sin querer, las otras rayas no lo hice. Ah, perdón, Esteban, entonces, volvió a ingresar. Está habilitado para que ingrese nuevo. Ya, Valentina, siempre es graciosa, ¿no, Valentina? Ya la estoy conociendo. Si no hurgan nada, no pasa nada, pues dicen, dejen su Sí, dedo quieto y escuchen nomás. es, exactamente, sí, eso es verdad. Pues ya la borramos, no se preocupe. Yo puedo borrarlo de acá, puedo borrarlo. La cosa es que no lo hagan, no lo hagan. Si lo hacen, yo lo retiro. No, no va a quedar ahí, ¿por qué? Porque yo lo voy a eliminar. Yo lo voy a borrar, digamos, las rayas que hagan. Fíjense cómo lo borré ahorita. Pero si lo hacen, ya lo sacamos. ¿Listo? Vamos con la 11. Basándonos en la información proporcionada. ¿Qué principios generales estábamos diciendo? Ya le expliqué esta, viste que me hacen perder, me hacen perder. Ya expliqué esto. Entonces teníamos que ir directo a la respuesta. Vamos a ver la respuesta. 11 la A. ¿Quién? Solo tengo una respuesta nomás de Ayelén. No leyeron los otros, quizás porque estaba rayada la pizarra. A ver, podemos leer y escribir la Inciso A. pregunta Inclusión digital y la requiere una respuesta. estrategia integral y colaborativa. Inciso A. Tenemos, ya tenemos respuesta. Ahora sí. Ya, vas a disculpar, Esteban, si volviste. No había leído. Gonzalo la A, 11 la A, Saraí la A. Muy bien, perfecto. Sí, ya. ¿Qué principio general? Dijimos, ¿qué principio general? ¿No? Se desprende de las soluciones propuestas para cerrar la brecha. ¿Qué principio vamos a basar? ¿No? Tenemos. La inclusión digital requiere una estrategia. Les dije, les comenté. Lo van a encontrar como combinada, como integral, colaborativa, combinada, si vos querés, políticas, ¿no? Esas políticas dice que la inclusión digital, o sea, a las personas que vamos a ingresar al acceso al Internet, a eso nos referimos con inclusión digital. Estamos incluyendo, ¿no? Queremos incluir a esas personas que puedan acceder al Internet. Una inclusión digital. Vengan todos, ingresen, tenemos Internet. Hay que incluirlo a esas personas que tengan ese acceso y que no solamente sean ciertos lugares, a eso nos referimos que eliminar esa brecha, incluir. Entonces, para incluir a estas personas en la zona digital, se requiere una estrategia integral y colaborativa. Y cuando dijimos colaborativa, mencionamos 3 puntos, ¿cierto? Que los nombramos y los recalcamos en la anterior pregunta. Hemos resaltado 3 puntos. Integral, lo mismo. Y nos integramos, pues todos estos 3 puntos los integramos. Nos estamos colaborando, ¿no? Nos estamos combinando, nos estamos reforzando, etcétera. Todos los sinónimos que tengan que ver con esta palabra, que es la colaboración, la integración, la combinación, van a llegar a ser propuestas políticas que va a implementar el Estado para poder eliminar esa brecha digital. Para poder eliminar esa brecha digital y para poder aplicar lo que es una inclusión digital, o sea, para poder, para que esas personas puedan ingresar a manejar lo que es este servicio, lo que es este servicio. Tenemos la
La inclusión digital requiere una estrategia integral y colaborativa. Sustento. La sección propuesta sugiere combinar. ¿Ves? Combinar. Dice combinar. Ahí está. De nuevo, mira la palabra combinar. Sugiere combinar subsidios, incentivar la inversión privada, crear un fondo, el dinero nacional, ya combinar subsidios. Esto de subsidios les voy a explicar más despacito. A ver, porque más adelante lo vamos a encontrar. No sé, pero combinar subsidios, ¿qué quiere decir? Son como ayudas que hace el Estado. Ayudas que hace el Estado, en otras palabras. Esto vamos a combinar lo que es lo mismo. Ya combinar subsidios o realizar políticas integradas, políticas combinadas, políticas integrales. Eso le vamos a llamar, ¿no? Lo que son combinar. Aquí tenemos la inversión privada, crear fondo nacional, todo ello es una estrategia de colaboración entre gobierno, academia y sector privado para expandir la conectividad en zonas rurales. ¿Viste? Mira, dice que todo esto es una estrategia y una estrategia es una política. Una estrategia es una política. Entonces nos está diciendo, ¿y qué principio general? Ya dijimos, oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer para cerrar esa brecha? Se requiere una estrategia integral y colaborativa. Y lo que mencionamos arriba, ¿se acuerdan, no? De las políticas, eso es lo que se quiere. Fíjate, ya vamos repitiendo 2 veces la respuesta. Ya vamos repitiéndola 2 veces, porque vamos a llegar a lo mismo. Pueden planteártela de distinta manera. La cosa es que vos llegues a entender qué es lo que se requiere para eliminar esa brecha. ¿Qué es lo que se requiere? ¿Qué soluciones podemos dar? Y dentro de esas soluciones son políticas integradas. Pero ¿cuáles son esas políticas integradas? ¿Cuáles? Son 3, señor. ¿Cuáles son? Inversión privada, Fondo Nacional, ¿no? Capacitación y también la integración del tema de las personas, las comunidades, las escuelas, de poder manejar el Internet. Esas son las políticas. Creo que tengo un mensajito. Ya. La 12. Vamos con la 12. Considerando lo mencionado en el texto, ¿cuál es la idea principal implícita que el autor desea transmitir sobre la evolución del Internet? Ahora estamos hablando de la idea principal, nos está diciendo cuál es la idea principal. Ese rato teníamos como estrategia principal también, ¿no? Te das cuenta que le cambia letritas, pero sigue siendo principal, único, importante. ¿Cuál es la idea principal implícita que el autor desea transmitir sobre la evolución del Internet en Bolivia? ¿Cuál es? Entonces leemos, analizamos, analizamos. Todavía no respondemos, tenemos 30 segundos todavía. Vamos a ver la respuesta. Tenemos, indican Inciso C. 12C. La C, ¿quién más quiere hablar? 12, ¿quién más a ver? C, C. Es como allá dice la C nomás. Abigail, tenés que poner el número. 12C, 12A. Lo mismo los otros. Quien quiera hablar, también habla y dice
Cuando diga cuál es la respuesta, dice 12 la C, dice, ¿no? 12C. La idea principal del autor que desea transmitir para la evolución del Internet. ¿Cuál sería la idea principal que desea transmitir el autor? Lo vamos a encontrar de nuevo. Les dije. Lo vamos a encontrar, les dije, con políticas combinadas, políticas integrales, políticas colaborativas, les dije. Pero no deja de ser el centro principal. Aquí la llama idea principal, ¿cierto? Idea principal. Pero, a ver, vamos a ver, por ejemplo, aquí principio general, fíjense en la 11. ¿Qué principio general? Sigue siendo importante, sigue siendo el único. En la 12, ¿qué idea principal? Dice, ¿qué idea principal? Y ya dijimos, igual que la brecha, ¿se acuerdan? Igual que la brecha. Entonces la idea principal lo van a encontrar ahí. A pesar de los avances tecnológicos, o sea, a pesar de que sí, ya tenemos un 20% que ha progresado hasta el 2024. Por eso dice, a pesar de los avances tecnológicos, tenemos un 20%. Tenemos un 5% que estaba en el urbano y evolucionó al 38% el acceso, qué maravilloso. Un 1% en el urbano, en el rural, en el campo, o sea, y evolucionó a un 12%. Por eso dice, a pesar de los avances tecnológicos, a pesar de aquellos avances ya evolucionamos, aún existen desigualdades, aún hay brecha. Tenemos un 80% de diferencia todavía que mencionamos que hay esa brecha, el 80%. Todavía existe ese 80%. Pero ¿qué hacemos para eliminar o reducir ese 80%? Que para el 2030 ese 20% se convierta en un 50%. ¿Qué tenemos que hacer? Dijimos, ¿no? Tenemos que hacer políticas integradas, políticas combinadas, políticas colaborativas. ¿Y cuáles son esas políticas? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esas famosas políticas? Integradas y combinadas. Dijimos que son tres, ¿no ves? A ver, ¿quién quiere responder las tres? Alguien que hable. Política integrada, política. Ay, se me fue el nombre. Tenemos tres. Dentro de la política integral, ¿cuáles son esas tres acciones que tenemos que hacer? Dije que lo vamos a encontrar y lo vamos a encontrar, repitiéndose. A ver, ¿quién más? Otro que ya recordó o no recordó. Lo mencionamos dos veces adelante, en dos preguntas. Son la inversión en los subsidios, capacitación y lo que Más es el fuerte, fondo. apéguese más al micrófono. Se oye despacito. Los subsidios, la capacitación y también el Fondo Nacional, mayormente para las zonas rurales. Eso. ¿Viste? Dice, ¿cuál es la idea principal? La idea principal es poner las políticas integradas o políticas combinadas. El Estado tiene que hacer eso, pero ¿cuáles son esas políticas? Lo dijo su compañera. A ver. Fondo Nacional, capacitación, el trabajo en equipo con las empresas privadas, porque el Estado no va a tener toda la plata, dijimos. No puede cubrir el Estado. A eso le llamamos subsidios. ¿Qué son los subsidios? Es aquello que el Estado nos ayuda, compra de afuera y nos los entrega a nosotros de una forma barata, porque nuestra economía no da para comprarlo al precio justo, al precio que está. Un ejemplo del subsidio era el diésel y la gasolina. Ese es un subsidio. ¿Qué pasó con el diésel y la gasolina?
Lo comprábamos la gasolina a 3 pesos con 50 centavos. Pero así valía en el mercado internacional. No, no, señor, no valía así. ¿Y por qué a nosotros nos vendían a 3 bolivianos con 50? Uno pregunta. ¿Y por qué no lo vendían? En el mercado internacional está a 7 pesos, digamos, ¿no? Evaluado a nuestra moneda, supongamos, nuestra moneda. No hablemos en dólares para no chipar. Evaluado a nuestra moneda está a 7 bolivianos allá afuera. Pero nosotros lo compramos a 3.50. Porque es un subsidio. El Estado compra y nos lo da a nosotros barato. Nos lo da barato. ¿Por qué? Porque él quiere cubrir nuestra economía, nuestra situación, está velando por los ciudadanos de Bolivia. Entonces compra de afuera y nos lo da a nosotros. Le paga a las empresas de Internet, les paga a la empresa de Internet y aquí te cobran tu Wi-Fi, a vos te cobran 150 pesos, ponele, el mes. Pero legalmente deberías pagar vos 300 bolivianos por esa velocidad. Pero estás pagando 150 bolivianos. Pero deberías pagar 300 bolivianos. ¿Pero por qué no pagas? Porque hay un subsidio nacional. Hay un subsidio. ¿Qué quiere decir eso? Que el Estado está pagando para nosotros, para todos los bolivianos, para que tengamos un acceso barato a Internet y para que todos podamos acceder al Internet. Porque si no hace eso el Estado, entonces la brecha digital nunca se va a extinguir, nunca va a desaparecer, nunca se va a ir, porque va a ser caro. A ver, al hacer 300 pesos, ni yo voy a querer pagar pues Internet. Es muy caro, no me da para mi bolsillo. Ah, pero si me lo dan a 100 pesos, así me da para mi bolsillo. Toda la cuadra de mi calle se conecta a Internet. Todo se conecta a Internet porque está barato 100 pesos. A ver que mañana te digan en Internet, ¿sabes qué? Subió a 400 bolivianos porque no hay subsidio nacional. El Estado no va, el Estado no, ya no va a cubrir, no va a pagar a la empresa. Uno directamente tiene que negociar con las empresas privadas que tienen acceso a este servicio y son 400 bolivianos, te pone la empresa privada. Vas a tener Internet, no te alcanza para tu bolsillo. Pues. ¿Y la brecha digital se va a eliminar? No se va a eliminar, más bien se va a expandir. De aquí a 2 años no vamos a eliminar el porcentaje, vamos a reducir menos lo que vamos a tener acceso a Internet. ¿Por qué? Porque no hay ese subsidio nacional, ¿no? No hay ese subsidio. Entonces, en ciertos aspectos, así como dimos el ejemplo de la gasolina, como estamos dando el ejemplo del Internet ahorita, del acceso al Internet, también existe subsidio nacional. También. A ver, ojalá que no nos quiten eso. Si ya nos quitaron el tema de la gasolina, que ya está a un precio. ¿Por qué? Porque dijo el presidente, dijo, no hay plata. Dijo. Ya no tengo plata para comprar pues gasolina y vendérselo a ustedes barato. No tengo, el Estado no tiene plata. Vamos a tener que comprarlo en el precio que es y usted va a tener que pagarlo en el precio que es hasta que nos estabilicemos y quizás más adelante tengamos platita y usted pague menos y podamos tener el subsidio nacional. No hay, ¿no? No hay. Lo mismo el Internet. A eso llamamos el tema de las políticas que hace el Estado para eliminar esa brecha. Entonces el Estado aplica un subsidio nacional con con las empresas para que nos llegue el Internet de un costo mínimo a un costo económico. Más bien tenemos todavía ese subsidio nacional. Y a esto le llamamos políticas integradas. Por eso dice políticas integradas cuando el Estado se asocia con la empresa privada. Capacita también a las personas, ¿no ves? Y genera un fondo. Dice, esta platita la voy a guardar porque con esto tengo que seguir abriendo más cables de internet. Con esta platita tengo que seguir pagando a las empresas para que al boliviano le sigan cobrando sus 100 pesitos de internet. Ese fondo nacional. Esa plata, ese dinero que el Estado tiene que manejar, que tiene que proteger, que tiene que administrar, para que sigamos teniendo un acceso a internet a un bajo costo y para que pueda el Estado seguir cableando por diferentes lugares para que todos podamos ir accediendo a ese Internet. Esas son sus políticas del Estado, para que nosotros accedamos al Internet. Y a esto le llamamos políticas integradas, ¿cierto?
Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de políticas integradas y lo que es el subsidio nacional. ¿Sí? No sé, espero que hayan comprendido a grandes rasgos, ¿no? Detallado ni siquiera a grandes rasgos. Lo hemos repetido una y otras veces. Vamos con la pregunta 13. A partir de lo expuesto en el artículo, ¿cuál es la propuesta central del autor para reducir la brecha digital en zonas urbanas y rurales? Mira la 13 como de nuevo. Nos cambia la pregunta. No, la palabra puede decir, pero la idea es la misma. Ahora nos dice cuál es la propuesta central. Ahora nos menciona cuál es la propuesta central. Mira, de nuevo viene. No creo que se puedan perder en esa respuesta. Analicen y lean. Ahora le pone otro título. Le pone como propuesta central. Ese dato estaba como idea principal. Ahora está como propuesta central. ¿Qué tenemos la respuesta? Vamos a ver. 13 la D. Mariana, ¿quién quiere hablar? ¿Cuál es la respuesta? 13 la D. Mariana la D. La C. ¿Quién dijo la C? La D. Inciso D. La D. 13D. Eso también estaba como principio, dice Emily. Sí, exactamente. También estaba como principio, ¿viste? Ya estás entendiendo. Te dan dando cuenta. Estaba como principio. Ahora está como propuesta central. Puede estar también como estrategia principal, si querés. Pero son sinónimos. Por eso dice comprensión lectora. ¿No ves? Tiene que tener que comprender que una u otra palabra que lleguen al mismo significado, pero se la está planteando. Tenemos respuesta la D. Aplicar una combinación. Fíjate la palabra de nuevo. Combinación, dijimos, ¿no ves? Políticas integradas, políticas combinadas. Políticas como, ¿qué más la teníamos? Teníamos como combinada, la teníamos como políticas integradas, política, el otro nombrecito que estaba arriba ya no me acuerdo. Pero ustedes deben razonar que lleva un sinónimo. Aplicar una política de combinación, podemos decir, o una combinación de subsidios, capacitación digital, fondo nacional. Listo. Aquí fíjate, vamos a hacer un hincapié en esto. A ver, dijimos que teníamos tres arriba. Ustedes van a reconocer aquí que hay dos, capacitación y fondo nacional. Y en la otra, ¿qué teníamos? ¿Alguien que pueda hablar? ¿Qué teníamos? Los subsidios, la capacitación y fondos nacionales. Claro, están las tres acá. Pero arriba también teníamos las mismas tres.
Pero en vez de subsidio, ¿qué teníamos? Políticas integradas. Ajá, políticas integradas. Eso, bien. Eso es comprensión lectora. Fíjate, lo teníamos con políticas integradas con las instituciones públicas y privadas, decía, ¿no ves? Públicas y privadas, decía. Y aquí lo tenemos lo mismo, solo que con otra palabra. Combinación de subsidio. Podemos cambiar esa palabra combinación de subsidio y podemos ponerle también políticas integradas, públicas y combinación entre las empresas públicas y las empresas privadas. Porque una combinación de subsidios, eso hemos dicho hace rato, que es un subsidio que el Estado le compra o combina con una institución privada para dárnoslas a nosotros a bajo costo, ¿cierto? Le paga a esa empresa para que nos los dé a bajo costo. Entonces llega a ser, fíjate, sigue la palabra capacitación digital, sigue la palabra Fondo Nacional como propuesta central, como principio. Pero ahí te puede confundir que vos decís, pero no hay aquí no dice la política integrada de empresas públicas y privadas. Es lo mismo, combinación de subsidios, es lo mismo. Porque dijimos que ese es el subsidio, que el Estado va a relacionarse con una privada para comprarlo a costo barato y dárselo a usted a un precio barato. Es como decir, el Internet de Viva, ¿no? Sale 100 bolivianos. El Estado le va a dar 60 bolivianos y le va a decir a la empresa Viva, usted le cobra 40 bolivianos al ciudadano. Y viene Viva y te lanza Internet a 40 bolivianos. Internet a 40 bolivianos y vos accedés. El Estado te está dando un subsidio, está haciendo un subsidio y está haciendo una política integrada, está coordinando el Estado que es público con una empresa privada. Para que sea una idea principal, para que podamos acceder al Internet y eliminar la brecha digital. ¿No? Entonces esa palabrita es clave cuando decimos la combinación de políticas integradas de subsidio o combinación de empresas públicas y privadas. Va a ser lo mismo porque son tres, son tres. Y la tenemos ahí, capacitación digital, Fondo Nacional y dijimos políticas combinadas entre empresas públicas y privadas o también combinación de subsidios que llega a ser lo mismo. Entonces, que no te confunda eso, que no te confunda. Cuando decimos de propuesta central o idea, ¿no? O idea o principio general que decía más arriba su compañera. El ahí. Y fíjate, para cerrar la brecha, el autor propone, aquí clarito está. El autor propone específicamente una combinación de políticas. Subsidio a la inversión privada. Fíjate, aquí está, mira, privada. Subsidios a la inversión privada. Ese rato les dije, ¿no ves? La encontrábamos como inversiones mixtas, privadas y públicas. Pero que llega al mismo punto. Y aquí te dice subsidios a la inversión privada. Lo mismo, llega a ser lo mismo. Por eso te digo que lo vas a encontrar con inversión privada y pública o subsidios de inversión privada. Pero lo demás sigue siendo lo mismo si te fijas. Capacitación digital, dijimos que siempre son tres. Una, capacitación digital, dos, y el Fondo Nacional, tres. Eso es lo que se tiene que aplicar las políticas para eliminar la brecha digital, para tener una penetración del Internet, para poder reducir o poder aumentar ese acceso que del 20% suba al 50% o reducir ese 80% a un 50%. Entonces la política que nos habla la teoría nos está hablando de estas propuestas. Del subsidio de inversión pública con relación, cuando hablamos ya de subsidio estamos hablando de público, pues, ¿no? El Estado público, coordinación con la privada, una capacitación digital de docentes, personas, estudiantes, lugares, personas, y un fondo nacional, que no se acabe la platita, ¿por qué? Porque hay que seguir abriendo, llegando al Internet a lugares más lejanos, hay que seguir pagando los subsidios, porque si no hay ese fondo estamos listos.
Ya no va a haber subsidio, vas a pagar internet al costo que te va a vender la empresa, el Estado ya no tiene plata. ¿Ya? No ha generado, no sabía administrar su fondo. Y la brecha digital nunca se va a eliminar. ¿Por qué? Porque no se puede hacer más cableo porque no hay plata. No hay personas para pagar, no hay plata. Entonces, a eso se refiere con un fondo nacional de capacitación y una inversión de subsidios en coordinación con la pública y la privada. Vamos con la 14. Basándose en la información proporcionada, ¿qué es probable que ocurra en los próximos 5 años respecto a la cobertura de Internet en áreas rurales de Bolivia? Vamos a ver acá. En los próximos 5 años. ¿Qué es probable? No, estamos hablando de si aplicamos estas políticas, si aplicamos estas tres políticas, ¿qué es probable que pase más adelante? Y yo lo dije hace ratito, más antes de pasar esta pregunta ya les había dado un poco parte de la respuesta. ¿Qué es probable que ocurra en los próximos 5 años respecto a la cobertura de Internet o penetración de Internet? Lo encontrás con otra palabra acá. Estamos hablando de penetración o cobertura de Internet en áreas rurales de Bolivia. Y estamos hablando de rurales. No nos está preguntando urbanos, más, no nos está preguntando rurales. Se está enfocando en rurales. ¿Qué es probable que ocurra en los próximos 5 años respecto a la cobertura de Internet? Ahora, si el estudio está hasta el 2024, 5 años nos está diciendo hasta el 2030. ¿Qué es posible que ocurra aquí hasta el 2030? Porque el estudio que nos dio el INE ya nos dio un resultado estadístico hasta el 2024, ¿no ves? Ya nos dio un porcentaje. Ahora, del 2024 al 2030, ¿qué es posible que suceda en esas áreas rurales? Si es que aplicamos esas tres políticas integradas que hemos mencionado. Tenemos esas tres políticas, las implementamos como idea principal. ¿Qué va a pasar de aquí a 5 años en el área rural? Catorce. Dice la C, Michael. Joira, dice la B. Yacir dice 14 la B. Seguimos analizando. Entonces tenemos respuesta. Y lo tenemos. Y lo volvemos a mencionar. ¿No ves? ¿Qué es posible que ocurra de aquí a 5 años? Si aplicamos las propuestas. Fíjese, persistirá la brecha, dice. Pero si aplicamos las propuestas integradas, no, va a reducir. Vas a ver que va. Ese 80% va a bajar al 50%, dijimos. O ese 20% que tenían accesibilidad a Internet va a subir al 50%, quizá, de una manera sorprendente. Pero si se aplican. Si se aplican las políticas, dijimos, combinadas o propuestas o integradas. Ahí está.
persistirá la brecha, dice, ¿no? Pero podría reducirse si aplicamos. Dijimos, si de los tres faltaría uno, va a persistir la brecha, va a ser difícil eliminar la brecha digital. Dijimos, ¿no ves? Si no hay fondo nacional, va a seguir, pues la brecha. No hay plata, ¿no ves? ¿De qué sirve también si tenemos internet y tenemos ya fondo, pero no hay quien lo maneje, no saben manejarlo, no tienen esa capacitación? Tenés en tu unidad educativa una bonita computadora, un 5G de velocidad. El Estado ha tenido fondos para hacer una buena inversión, pero no hay docentes capacitados que le enseñen a los estudiantes, ¿no? No hay el uso, quizá. Están avanzando otros temas, pero eso sigue ahí. Las computadoras se están fregando, nadie hace uso del internet adecuado. No estamos capacitando, no estamos trabajando, no se está aplicando. Entonces tiene que existir esas políticas que propone el texto para reducir esa brecha. El artículo indica que al cierre de 2024, esto es lo que estábamos mencionando, fíjense. Dijimos que solo hasta el 2024 teníamos, ¿no ve? El 20%. Entonces dijimos que si aplicamos la brecha del 5G, mira, 2023, 18 de creación de desafíos, se propone política social, inversión política progresiva. Ya, este 20% dijimos que podría aumentar, ese es el acceso que vamos a tener hasta 2024. Eso dijimos que podía subir al 50%. Y si lo vemos de otro lado, un 80% que todavía sigue siendo perjudicado, quizás ese 80% reduzca al 50%. Es lo que menciona. Quince. ¿Cuál de las siguientes consecuencias? Ahora hablamos de consecuencias. Es la más probable como resultado de la instalación de fibra óptica en los principales corredores urbanos. Ahora estamos hablando de la zona urbana entre 2006 y 2015. ¿Cuál de las siguientes consecuencias es más probable? O sea, ¿qué es lo que puede llegar a suceder? Inciso ¿No? C. Si ya tenemos un resultado de instalación, ¿no? Ya tenemos un resultado de instalación como resultado de la flota en los principales corredores urbanos entre el 2006 y el 2015. Escribamos la respuesta, escribamos, leamos bien, nos está diciendo cuál es el resultado, qué es lo que va a pasar, qué consecuencias. Es la más probable como resultado. Si instalamos la fibra, ¿cuál podría ser las consecuencias en los principales corredores entre el año 2006 y 2015? O sea, en las áreas de la ciudad estamos hablando, ¿no? Ciudades metropolitanas. Vamos a leer las respuestas. A ver, ¿pueden hablar también? Inciso C, dice. La C nos habla por el micrófono. Vamos a ver aquí. La C, Yurit. Esteban, el aire entró de nuevo, Esteban. La C. Cristian, la C. Es que es rayado este Esteban. Estaba rayando la pizarra, ¿no? Yo ir a la C. Emily, la C. Mentira, Esteban, no eras vos, ya me dijeron ya. Se te pasó. Yori a la C. ¿Quién más tenemos? Rosemary. No tenés que poner la C, Rosemary. La pregunta y la respuesta. El número y el inciso de respuesta, perdón. Fabián 15C, así. 15C. 3. El incremento significativo de la penetración de Internet en hogares urbanos. ¿Cuál va a ser el resultado? La penetración. Esta palabrita que dice penetración de Internet, ¿no? Que se repite en el texto y ustedes lo han visto en varias ocasiones. El ingreso.
Estamos ingresando con el Internet, con el 5G. Estamos ingresando. Tenemos como sustento, explica que antes solo el 5%, ahí está. Antes del 2003, solo el 5% de los en la ciudad, ¿no? Solo el 5% antes del 2003 tenía acceso a Internet. Con el proyecto Red de Información Boliviana, que trajo el 4G, para el 2012 la cobertura de fibra óptica alcanzó el 60% de la población urbana y los precios de los planes de 10 megabytes se redujeron aproximadamente a $15 mensuales, lo que tuvo como consecuencia directa que la penetración en hogares urbanos subiera al 38%. Fíjense la respuestita, que estos datos no le confundan como consecuencia, que este es el lado importante. Siempre les dije, no va a cambiar la cifra, ya es algo estadístico. Cuando dijimos el 5%, ¿no ves? Dijimos en el 2003 en áreas urbanas y sube hasta el 2015 al 38%. Y en áreas urbanas dijimos, ¿no? En el 2003 estaba en el 1% y hasta el 2015 subió al 12%. ¿Se recuerdan? Lo mismo dice aquí. Como consecuencia es la penetración del Internet con un 38% hasta el 2015. Claro, hasta el 2015 ha sido un 38%. Esa es la cifra clave que tienen que acordarse. 5% en urbano evoluciona al 38%. En rural, el 1% evoluciona hasta el 12%, hasta el 2015, según los datos estadísticos del INE. Bueno, queridos jóvenes, muy buena la participación. Hemos llegado a avanzar un buen porcentaje, la mitad hemos llegado. Lo que más se ha visto es que sí ya están analizando y están entendiendo la respuesta. Han visto que hay preguntas que están en tres, perdón, respuestas que están en tres, e incluso que esa respuesta se vuelve pregunta también más adelante. Porque toda esa teoría no hay de dónde más se invente, no se va a inventar. Cuando usted lee la teoría, de ahí mismo van a salir las respuestas. No hay donde más se invente, no hay donde más usted salga afuera. Entonces, como decir, un juego de palabras que le está haciendo al cambiar algunos términos, ¿no? Como idea principal, estrategia principal, políticas integradas, políticas combinadas, dijimos, ¿no? Entonces, esto es por eso una comprensión lectora, que usted está analizando, llega al mismo objetivo, pero le está cambiando quizás una palabra, pero usted ha llegado a comprender ese fondo de la respuesta, ¿cierto? Bueno, conmigo será entonces hasta otra ocasión, queridos postulantes, desearles una buena tarde. En la noche también tienen clase con el otro licenciado. Felicitarlos a todos por su participación. Yo me despido. Muy buenas tardes a todos. ¿No? Licen, Fanny, no sé si quiera dar algún comunicado. El tema de plataforma, todas esas cositas, siempre con la licenciada, ¿no? El tema ya del avance que estamos avanzando en curso, entonces ustedes me preguntan a mí nomás, ¿no? Hasta luego, hasta luego. A ustedes, bien la participación, hasta ¡Chao, luego. papi! Todo, va todo. ¿Ya? ¡Chao, rodilla! ¡Rodilla! ¿Quién es ese que está hablando? ¿Lo pudieron ver, por favor, si me escriben el mensaje? Juan Gabriel decía. Juan Gabriel decía, Sí, Licen. preferimos, ¿saben qué? Devolverle su inscripción a esas clases de personas que no tienen la verdad, no sé para qué quieren ser profesor, con esa personalidad y esa falta de respeto. No está aquí para aprender la verdad. Está aquí para molestar. Dicen, buenas tardes, una consultita. ¿Sí? Juan Gabriel decía, no, vamos a buscarlo. Dicen, una consultita. Dígame. ¿Qué días pasamos con usted, comprensión lectora? Dicen, es que la anterior clase no pude asistir y me perdí, la verdad. Se perdió. Sí, Este,
son 4 componentes que ustedes tienen que avanzar, pues, ¿no? Y cada profesor, si ustedes se fijan, cada profesor está siguiendo una secuencia. Entonces, eso trata siempre la licenciada de acomodárselo para que ustedes puedan avanzar. Ella manejaría el horario. A mí, la verdad, yo me dicen qué día voy a pasar, entonces yo ya estoy preparándome para dictarles ese día. Eh, ella les pueden pedir. Ella les puede pedir para que entonces ella le va a enseñar sobre el uso de la plataforma, ahí están los videos también para que pueda encajar. ¿Sí? Caso mío, estamos avanzando de manera secuencial. Ya acabamos el 1, el 2, el 3, que falta un poquito terminar y vamos a continuar con el 4 en comprensión lectora. Bueno. Está bien, dice. Perfecto. Bueno, buenas tardes, queridos jóvenes. El Zoom tiene un horario establecido, se va a cortar, pero nos vemos entonces en la siguiente clase. El horario la licenciada los va a enviar. Conmigo sería el material y el video va a estar grabado también en la plataforma. ¿Listo? Para la próxima Muchas clase. gracias, Alice. Hasta luego, Bueno, Alice. buenas tardes a todos.